Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, en este domingo 26 de julio, estamos ya en la 17ª semana del tiempo ordinario. La lectura es de el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 6a y del 7 al 12. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió: «Señor Dios, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo?». Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo: «Porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a orar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti». Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Upea los yerureas y na Salomón. Upea añade la yerureana veía lleva. Es lo que el Señor nos está diciendo. Esto es lo que nos corresponde también a nosotros. Es decir, pedir sabiduría y discernimiento. El énfasis aquí, queridos amigos, de la oración de Salomón es ñandeyara emisea lleva, pe aranduca atj, tahuerecobe se acame lleva, taicuamimba eise basea yapotamba ese paguero guatata. En primer lugar, queridos hermanos, peñanderecobe o ñandela yeicuaramba ese pala yaguero guatata. Lo primero que tenemos que buscar es eso. Y luego, queridos amigos, él también reconoce y dice: «Dego ñandeyara se moina go ave lleva tendotai sharamo, tenondegua, se abela huerajata hina, abesera pisacuera». ¿Se dan cuenta la gran responsabilidad, queridos amigos, en el sentido político, verdad? Porque cuando estamos al frente de una comunidad tenemos una gran responsabilidad de ayudar a la comunidad para que pueda realizarse. La construcción del reino de Dios lo hacemos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer, queridos hermanos? Y lo vamos a hacer en la medida en que somos también responsables de asumir esta responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. La oración de Salomón es excelente. Haendo yerurei plata, aupea la muchas veces de la yerurei, para te oye yerurei, ñande ya me dice pea, ñande ya me dice felicitación, para ese va a mondata veina, porque por ciento bauta seina, pesa ñaime ñande lleva. Ñandeña mañana ya ramo ahí va bebé tu más abuela ella esa vez de cajón se me ni de zapatún de ramo. Y bueno, queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que vivamos y que sintamos, porque upea ina la ñandeyara hoy potaña de la yagüero guatá como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.